Un encuentro espeluznante que tuve cuando tenía 5 años. Mucho de esto es muy confuso porque era muy joven en ese momento, pero el encuentro principal siempre se me quedará grabado. Fue en la primavera o el verano de 1988. Mi prima mayor se estaba quedando con mi familia. Tenía unos 16 años y era una joven muy problemática. Se peleaba a menudo con su madre, mi tía, y se quedaba habitualmente en la casa de mi familia hasta que las cosas se calmaban. Una tarde, recuerdo que estaba en el patio trasero con mis padres. Volví a la casa para tomar una bebida del refrigerador. Mientras lo hacía, recuerdo escuchar una voz claramente masculina que venía del porche de la parte delantera de la casa. Como soy un niño curioso por naturaleza, me acerqué para ver quién era el que estaba hablando, ya que no había otros hombres en la casa además de mi padre, que todavía estaba en el patio trasero. Me acerqué y miré por la puerta mosquitera para ver a mi prima sentada en las escaleras de entrada. Todo lo que podía ver era la parte de atrás de su cabeza, ya que estaba principalmente de cara a la calle. Fue entonces cuando escuché de nuevo la voz masculina que sonaba ronca. Mi prima giró la cara ligeramente y su perfil apareció a la vista. Juro que hasta el día de hoy, nunca olvidaré lo que vi a continuación. La cara que vi definitivamente no era la de mi prima. Era de un color pálido enfermizo, con labios hinchados y un ojo negro sin rasgos distintivos y sin pupila. Solo lo vi por una fracción de segundo, pero estaba tan asustada que inmediatamente corrí de regreso a través de la casa y afuera, donde mis padres intentaron frenéticamente averiguar qué estaba mal y por qué había estado tan asustada. Mi prima solo se quedó unas pocas noches más y me negué a acercarme a ella. Más tarde, cuando mi padre estaba limpiando el sótano, descubrió algunos de los dibujos de mi prima. Tenga en cuenta que era una artista muy talentosa. Los dibujos mostraban a personas quemándose en una especie de pozo. Mi prima admitió más tarde que en esa época estaba muy interesada en la brujería oculta. Mi hermana de 2 años. No estoy muy segura de si este es el lugar adecuado para publicar esto, pero bueno, a mi hermana pequeña, que tiene 2 años, le encantaba ducharse. Cada cierto tiempo, yo era quien la bañaba. Hace unos 2 meses, de repente empezó a odiar las duchas y lloraba histéricamente cada vez que tenía que hacerlo, pero nunca dijo por qué. Durante los últimos días, mi madre me ha estado diciendo que se despierta a la noche llorando porque alguien la golpeó. Hasta entonces, pensé que era solo la imaginación de una niña pequeña o una pesadilla. Hace 1 hora, la estaba duchando. Como siempre, empezó a llorar, pero de repente se calmó mucho. Traté de cantarle y jugar con ella, y pareció seguirme la corriente. Mientras la vestía, empezó a señalar la esquina sobre el espejo y dijo que había un monstruo. Al principio, solo le dije que no había nada allí y que no debería asustarse, pero siguió señalándolo y repitiéndolo. Empecé a sentir escalofríos en el cuello, como si alguien estuviera allí, pero traté de actuar como si nada pasara. Seguí contándole historias y cantando mientras la ayudaba a vestirse, tratando de distraerla, pero ella no dejaba de señalar e insistir en que había un monstruo. Esa sensación inquietante detrás de mí se hacía cada vez más intensa. Al final, simplemente me apresuré, la saqué del baño y cerré la puerta detrás de mí. Todavía estoy asustada. Estaba hablando con mi abuelo muerto. Estaba sentado en mi sofá el martes y mi hermana entró en la sala de estar con una amiga y esa amiga me dijo que había visto a mi abuelo muerto y que estaba aquí para protegerme a mí y a mi padre. Al principio no le creí, pero luego lo describió y fue una descripción perfecta. Ayer por la noche regresó y estuve hablando con ella al respecto y me dijo que podíamos hablar con él con el método Estes. No sé cómo se escribe eso, así que estuve hablando con él y le pregunté en qué año murió para asegurarme de que no me estaba tomando el pelo. Dijo 2009 y efectivamente fue 2009, así que supe que estaba hablando con él. Adelantémonos a esa noche y estaba hablando con mis amigos al respecto y una amiga me dijo que le preguntara si estaba aquí, así que hice más bromas, pero 5 segundos después algo cayó al agua y eso fue lo más paranormal que he encontrado. Hoy volveré a hablar con los fantasmas con 2 amigos para que lo crean. El Gritón. Hola a todos, es la primera vez que escribo aquí, solo quería ver si alguien había tenido una experiencia similar. Crecí en un hogar donde mis padres experimentaron eventos paranormales y yo también experimenté algunos. Desde ver destellos rápidos de rostros hasta que mi padre vio 2 figuras azules y amarillas colgando sobre mí cuando dormía en la misma habitación que él.
Cuando era un niño de unos 8 o 9 años 2009, mis padres comenzaron a permitirme estar solo en casa durante el verano, en una casa que habían construido en el campo en 2005. No pasó mucho tiempo hasta que comencé a experimentar dos voces masculinas y femeninas que mantenían una conversación distante entre sí, y no podía escuchar lo que decían. Lo atribuye a mi imaginación o a que mis padres dejaron la televisión encendida porque solo se fueron durante una hora más o menos durante ese día. Eso continuó durante algunas semanas, excepto que continuaron haciéndose un poco más fuertes de vez en cuando. Se lo conté a mis padres y me dijeron que era mi imaginación, supongo que para no asustarme. Un día, estaba viendo Total Drama Island, la serie de la primera temporada, y los dos que hablaban sonaban como si estuvieran discutiendo y uno estaba a mi izquierda y el otro a mi derecha, ambos muy cerca, pero no podía entender lo que decían. De repente, mis perros comenzaron a ladrar como si hubiera una persona desconocida allí y miraron hacia arriba, donde están los dormitorios, y no pude calmarlos. Mientras caminaba para buscarlos y dejarlos salir, escuché un grito espeluznante de mujer desde donde supongo que estaba arriba y corrí afuera y no volví hasta que mi madre llegó a casa. Mis padres en el cine decían que no era real, pero en 2016 sucedió nuevamente. Hubo un aumento en la actividad paranormal y esta vez sucedió de noche, donde los perros comenzaron a ladrar y escucharon el grito que venía del pasillo de los dormitorios. Lamentablemente, no lo escuché, pero me enteré de la historia al día siguiente. ¿Alguien más ha tenido esta experiencia antes o conoce algún consejo para este tipo de cosas? Gracias.